Y cómo no, para saludar esta mañana al doctor René Ortiz, ministro de Energía. El país se inquieta al ver la paralización en los dos oleoductos, sistema de oleoducto transecuatoriano y oleoducto de Cruz Pesados, y también en el poliducto, a raíz de un deslizamiento importante de tierra en la zona de San Rafael. Es el límite de dos provincias, de Napo y Sucumbíos. Señor ministro, muy buenos días. ¿Qué supondrá para el país esta paralización del bombeo y por cuánto tiempo podrá ser? Le saluda el Ecuador. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto atender su invitación y permítame primero saludar a su distinguida audiencia. Y pasarle a comentar que en efecto este deslizamiento de tierra interrumpió el bombeo del SOTE, interrumpió el bombeo del OCP e interrumpió también el bombeo del poliducto que conecta Shushufindi con Quito. Entonces se han interrumpido los tres sistemas de oleoductos. Mientras se entra en todo el análisis y rediseño, porque tiene que haber rediseño para poder hacer nuevamente las conexiones, se paraliza el sistema de producción en la región amazónica. O sea, la extracción no va a haber mientras tanto. Claro, no puede haber porque no hay un sistema. Bueno, la detención o la suspensión va gradual, ¿no es cierto? Hasta que se llenen los tanques. Claro, las reservas que hay allá en el oriente. No pueden salir hacia el Océano Pacífico. No hay forma de llegar al Océano Pacífico, que son nuestros dos principales puertos de exportación, tanto el del terminal de Balao para el SOTE y el terminal de Balao para el OCP. El otro poliducto, como le mencionaba, solo conecta Shushufindi con Quito y principalmente transporta gas licuado de petróleo y gas doméstico y un poco de diésel. Bueno, entonces en ese contexto se paraliza una parte de la producción, se paraliza la producción de la Amazonía y evidentemente solamente queda el crudo de exportación que estaba almacenado en Balao porque hay compromisos de cumplimiento de programación anterior hasta cuando se termine ese almacenamiento. Correcto. ¿Seguirán los embarques normales o se podría de algún modo rediseñar, reprogramar esos flujos de embarque? Normales en el sentido de lo que estaba programado. Ya. Esto hasta agotar el stock. ¿Para qué tiempo más o menos podría tener? Un par de días, 5 días, alguna cosa por el estilo. Entonces, de todas maneras, ahora sí me gustaría abordar la otra parte del problema. Claro. La otra parte del problema se da ya en la costa y se da justamente en el lado de la refinería de Esmeraldas. Entonces la refinería de Esmeraldas también ha sufrido una avería muy importante en una unidad muy especial que produce principalmente naftas de alto octanaje. Esas naftas ya no podrían ser producidas, no se podrían producir combustibles de consumo interno, pero afortunadamente el toque de queda y el pedido del gobierno nacional de quédate en tu casa ha disminuido significativamente el consumo de combustible. ¿En qué rango, señor ministro? Enorme. Más o menos un 83% está sobreestoqueado el país, digamos. Está viviendo la misma experiencia que vive el resto del mundo, porque evidentemente no hay todo el sistema de transporte que más o menos tiene un peso del 40% del consumo. Si la ruptura se hubiese producido en condiciones normales del país, entonces tal vez sí, el perjuicio hubiese sido grave. Estábamos en plan precisamente de una programación sucesiva para ver cómo reacciona el mercado, porque reaccionó el mercado. ¿Corremos algún riesgo de desabastecimiento
de interno gasolinas? Interno no hay riesgo. Ahora, hay suficiente volumen de almacenamiento de combustibles, gasolinas, diésel, jet fuel, todas esas cosas. No hay suficiente. Inclusive gas licuado, que curioso, al segundo día del toque de queda llegaba un cargamento gigante de gas doméstico de consumo, entonces está abastecido desde el punto de vista de combustibles el consumo interno. Esa es una primera buena noticia, señor ministro. Sí. Lo que me inquieta, y creo que le inquieta al país, y por supuesto, naturalmente a ustedes, a las personas que están en el sector público este rato, es que el tiempo de reparación, porque tenemos que hacer una exploración de terreno, estudios geológicos, un nuevo trazado, buscar incluso derechos de vía nuevos acaso, y construcción de la línea que reconduzca tanto el poliducto cuanto el SOTE y el OCP. Se ha hablado de 3 semanas. ¿Técnicamente están sustentadas esas 3 semanas o podríamos alargarnos quizás un tiempo más? Podría ser más. La pregunta es excelente. Podría ser más. Porque evidentemente lo que usted acaba de señalar, estudios previos nuevamente geológicos, ¿no? Toda esa zona es altamente sísmica. Claro. Entonces se ha mantenido desde el Paleolítico con toda una cantidad enorme es lo que me han informado, una cantidad enorme de inestabilidades en los alrededores del volcán, del reventador. Entonces tienen que hacerse los estudios geológicos para variantes. Ya habrán las variantes definitivamente, ya se están estudiando y los diseños. Va a haber una variante para los 3 sistemas, el poliducto, el OCP y el SOTE. Entonces todo esto, en primer lugar, tiene que tener los permisos suficientes de licencias ambientales, de derechos de vía, de derecho de vía, y por supuesto, afortunadamente, también es una buena noticia, si me permite decirlo, por favor. Hay suficiente tubería, o sea, está en stock. Ese material no hay problema. Claro, no hay problema. Todo lo otro, si supone, más o menos de qué tramo estamos hablando, no sé. Estamos hablando de un tramo de 1,5 kilómetros, la variante. ¿La variante o del reencauzamiento? Claro. Entonces, pero eso supone una obra de ingeniería y un trabajo 24/7, como se dice ahora, ¿no? Correcto. Día y noche para poder construir, ¿verdad? Sí, trabajando las 24/7. Entonces, yo no quisiera ser tan optimista, pues a la final siempre la naturaleza nos juega jugadas, ¿no? Claro, entonces, no es fácil. Lluvias excesivas, es una zona de teja de montaña, es una temporada muy lluviosa. ¿Cómo no? Sí. Otros deslizamientos que pueden afectar a las personas que trabajan ahí. Exactamente, y una abundancia gigantesca de agua. Los drones que han podido filmar los videos que se tienen sobre cómo la fuerza del río es impresionante. Ahora, ministro, esto nos lleva a una reflexión, aunque sea muy cortita, pero histórica. Cuando se diseña el sistema de oleoducto transecuatoriano, entonces no se llamaba así, era el único oleoducto con que contábamos, también se habló de otras variantes, incluso se dijo de llevar el petróleo hasta Santa Elena. Cuando se diseñó el OCP, recuerdo clarísimamente René Bucaram, experto petrolero que había estado al mando de la un gran amigo consorcio CP-Texaco, ¿cómo no? Falleció un gran amigo. ¿Cuántos años? Dijo, no, hagamos una ruta distinta para incluso atenuar eventuales problemas de terremotos, de deslizamientos, y él pensaba una ruta que más o menos atraviesa el centro del país y se dirija por otro lado. Sin embargo, ahora vemos que en buena parte de este trazado de OCP y SOTE se acompaña, yo no diría paralelamente, pero buena parte van casi juntos, que es el caso de este tramo concreto. En otros hay enterramiento, en el OCP nueva tecnología. Claro. Quizás era una observación adecuada pensar en otros trazados. Pertinente. La observación es pertinente porque todo esto es un derecho de vía. El derecho de vía es parte de un tratado bastante interesante también, de tratados internacionales. Entonces hay que manejarlos pues no solamente con el criterio económico, sino también con el criterio ambiental, pues evidentemente, sísmico, social. Todo esto interviene aún en una variante tan sencilla como podría ser esta de 1,5 kilómetros, que es lo que están pensando en este momento los técnicos. Entonces, bueno, pues se necesitan todos estos permisos, por eso es que no tengo mucho entusiasmo de las 3 semanas, claro. Podría ser un poco más. Podría ser un mes y medio. Ahora,
Cuando hablamos también un poco de temas históricos, nos referimos al primer oleoducto de los años 70, época de Velasco Ibarra, nos referimos a los... Correcto. Época del presidente Noboa. Cuando hubo el terremoto en el Reventador, el presidente Febres Cordero hizo un acuerdo con el gobierno de Colombia para bombear petróleo por el oleoducto colombiano y seguir produciendo el Ecuador, o extrayendo, perdón, y conduciendo hacia la exportación del petróleo. En esa época me parece que fueron por 6 meses, o fue por 6 meses esa situación emergente. ¿Se ha pensado, señor ministro, en algo así? ¿Si es el caso? Todas las posibilidades están en la mesa de estudio, porque en efecto existe un ramal que fue construido en época del presidente Félix Cordero, y justamente en la época en que Fernando Santos era el ministro, ¿no? Recordará usted. Entonces, sí, todas esas opciones evidentemente están en la mesa de trabajo. ¿Cuántos kilómetros hasta conectar con alguno de los sistemas colombianos? Pasa por el río San Miguel, en fin. Claro, parece que es por la zona de Bermejo, más o menos arriba, ¿no? Exactamente. Entonces, todas las opciones, pero quiero recordarle algo, que precisamente de esa zona sur el OCP estaba transportando crudo colombiano, o sea, de reversa, y bueno, ahora ha tenido estas interrupciones. ¿Podría entonces negociarse algo así temporalmente? Bueno, habrá que estudiar cómo... Además, si Colombia tiene capacidad de transportarlo. Sí, exactamente. Iba a decirle, habrá que estudiar si existen las capacidades. Pero bueno, es otro de los temas urgentes. Hay que otro de los pensar en varios frentes, ministro. En carpetas, sí. Correcto. El otro tema que inquietó es el ambiental. Se dijo, se regó petróleo en el Napo, en el Coca, y se dijo también, el SOTE no cortó el flujo inmediatamente. El OCP, como tiene una tecnología más de punta, es mucho más nuevo, sí lo hizo muy gradualmente y logró, digamos, secar el tubo, por explicarlo de alguna manera. ¿Qué es verdad esto, ministro? La explicación es correcta. En efecto, los oleoductos se construyen con sistemas de válvulas, precisamente para que en cualquier caso de un derrame, automáticamente las válvulas cierran un tramo, cierran completamente, entonces queda cerrado, y lo que se derrama es exclusivamente lo que está dentro de la tubería, que está cerrada entre dos válvulas. Es como una operación quirúrgica en las venas. Bastante. Algo así. Todo esto a control remoto, imagínese. Correcto. Usted nos planteó ya una cosa... Mucha tecnología en el SOT, en el OCP. En el SOT, evidentemente, estos tramos eran más largos. Eran más largos, esa es la diferencia. Claro, y además con menos tecnología cuando se construyó una cosa en los años 70 y otra. Tiene más 50 años de eso. Sí, pues. El otro tema, usted nos planteó el mercado interno, el otro tema que es indudable, vamos a perder exportaciones durante un buen tiempo, y como están las cosas, es cierto que en algunos casos con petróleo alto esto significaría mucho más. En este momento significa bastante menos, porque incluso algunos de los pozos están bombeando a un costo de producción, se dice, más alto o casi en el límite por el tema del precio internacional del crudo. En ese sentido, la afectación económica para un país urgido, necesitado en medio de la emergencia, ¿cuál sería, señor ministro? Con esto terminamos. Tiene un efecto adicional a todo el efecto que ha significado el colapso del precio, ¿no? Entonces se han bajado los ingresos petroleros que robustecen las arcas fiscales de una manera brutal, casi el 40% menos. Esto es bastante significativo. Afortunadamente existen mecanismos legales dentro de los contratos que permitían continuar con la producción. Hoy día entran prácticamente todos en fuerza mayor. Esta es una característica contractual universal, fuerza mayor. En el ministerio se está estudiando inmediatamente la forma de canalizar que estos contratos pudieran tener esta suspensión de fuerza mayor, porque en efecto a la naturaleza no la podemos controlar, entonces tendríamos esta dificultad. Ahora bien, todo este sistema realmente en el mercado internacional tiene compradores, tiene con mucho tiempo, ¿no? Todos ellos están advertidos que hay una fuerza mayor, por la cual evidentemente no hay cómo exportar petróleo, o se exportará hasta, como les decía hace un momento, hasta cuando se agoten los stocks de los grandes tanques de embalado, ¿no? Pero
Esto coincide con una contracción gigantesca de la demanda en el mundo. Claro. En el mundo. Ya no hay dónde poner una gota más de petróleo en los almacenamientos de los diferentes países importadores. Inclusive en algunos casos se ha conocido, Saudi Arabia ha utilizado inclusive los supertanqueros como almacenamiento flotante. Imagínese usted, para tenerlos en los océanos mientras se recupera la economía, ¿no? Entonces todo esto son coincidencias, pero ayudan porque no tenemos el petróleo, claro, y tampoco hay dónde ponerlo, pero es evidente que va a causar un impacto sobre impacto del que ya teníamos en la economía mundial, en la economía doméstica, y bueno, simplemente habrá que hacer el esfuerzo gigante de todos los actores técnicos, ingenieros. Bueno, ahí está justamente, la técnica es la que manda, ¿no? Por ejemplo, los tres grandes productores del mundo, Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, en este momento tiene una fracción de toda la producción de Estados Unidos en Texas, que es el Permian, y que utiliza esa tecnología de fracking. Todos ellos viviendo casi en bancarrota. Claro, en un país como Estados Unidos esto se refleja automáticamente, o sea, que la caída del precio, la contracción de la demanda, como en este caso, pues hace que haya menos perforación y los frackers empiezan a sufrir, los bancos empiezan a sufrir, porque los frackers no pagan a los bancos no quieren prestar a los frackers, es decir, es una cadena, pero esta se repite en muchas partes del mundo. Entonces, evidentemente, todos los esfuerzos que hagan, en mi opinión, los grandes actores, no hay duda, son los grandes actores los que juegan el papel más importante, en este caso Estados Unidos, Saudi Arabia, Rusia, entre los tres. Le quiero contar, más o menos hacen 35 millones de barriles. Imagínense lo que es 35 millones, es un poquito más de un tercio de toda la demanda mundial, que ellos abastecen esa demanda, de esa producción mundial que está más o menos en 100 millones por día. Un poco más de un tercio la cumplen estos tres países. Entonces, yo digo, está más en las manos de los grandes actores, de los gigantes, el cómo llegar al mismo proceso de estabilización del mercado, porque la estabilización de los precios, quiero señalar esto con esta oportunidad que usted me da, la estabilización de los precios del petróleo, la estabilización de los precios de la energía, producen una estabilización, un contingente muy importante en la estabilización de la economía. Y se va a necesitar esto, porque una vez que termine esta crisis sanitaria mundial, esta pandemia del coronavirus, una vez que la curva va a dar una vuelta y va a crecer el consumo de energía, va a crecer el consumo de petróleo. No es muy rápido, evidentemente no es una U perfecta, podría ser una doble V, ¿no? De la forma de reaccionar de la economía, pero se van a necesitar nuevamente, para el robustecimiento de la economía mundial, se van a necesitar a los gigantes, y los gigantes son Estados Unidos, ese es el líder, los gigantes son la Unión Europea, es el líder, los gigantes son en Asia, China, es Japón, es India, es decir, hay un sinnúmero de gigantes que van a tener que, unidos, tratar de sacar adelante al planeta desde el punto de vista económico, porque los efectos sociales de este cierre son gigantescos. Si usted quiere, Ecuador, guardando las proporciones, hace exactamente lo mismo que hace Estados Unidos o lo que hace otro país, que es atender, por ejemplo, a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque los más vulnerables son los que se van quedando sin dinero. Bien, ¿no? Queremos agradecerle al ministro de Energía, doctor René Ortiz. Muchas gracias, ha sido información oportuna esta mañana, y seguiremos tocando algunos de los temas más sensibles de lo que muchas personas han calificado como el sueldo del Ecuador, el flujo de petróleo. Sí. Ha sido muy gentil, señor ministro. Muchísimas gracias a usted.